El sonido de los pasos resonando en un pasillo vacío, el eco de una puerta que se cierra con un chirrido metálico y la sombra de una luz parpadeante que nunca se enciende. Eso es lo que sentirás al adentrarte en los corredores del Hospital Belize, un gigante de ladrillos y hormigón que, tras la caída del tercer Reich, quedó atrapado entre la niebla del olvido y los gritos silenciosos de los que nunca salieron con vida. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. Lo que comenzó como una gloriosa institución sanitaria en la periferia de Berlín, se transformó en el epicentro de los horrores más oscuros de la ciencia nazi. En 1898 el conde Otto von Bismarck aprobó la construcción de un sanatorio para la aristocracia alemana, y bajo la arquitectura neoclásica del ingeniero Albert Henschel el complejo se alzó con 1.200 camas, jardines de estilo inglés y una capilla que prometía curar cuerpo y alma. Pero la historia no tardó en torcer sus cimientos cuando, en 1939, el régimen de Adolf Hitler decidió reutilizar el edificio para su programa de eutanasia y experimentación humana. El Hospital Belize, entonces bajo el control del Ministerio de Salud del Reich, se convirtió en una fortaleza de la muerte, donde los pacientes eran catalogados como cargas inútiles y enviados a la cámara de gas sin ningún rastro. El silencio que cubre este sitio no es casualidad, es el resultado de una conspiración que buscó borrar del recuerdo colectivo una serie de crímenes que aún hoy laten bajo la superficie de la historia oficial. Para comprender la magnitud del horror, debemos retroceder a los años que precedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1933, Heinrich Himmler, jefe de la SS, estableció el programa Action T4, una campaña de exterminio sistemático de enfermos mentales, discapacitados y enfermos crónicos que, según la ideología nazi, eran una carga para la raza aria. El Hospital Belize, con su capacidad para albergar a cientos de pacientes, fue seleccionado como uno de los principales centros de ejecución. El médico jefe del sanatorio, el Dr. Friedrich B. Kohler, recibió la orden directa de Hermann Göring para transformar los pabellones en instalaciones de eutanasia. A partir de junio de 1940, las unidades de la T4 comenzaron a operar en Belize, utilizando camiones marcados con la Cruz Negra para transportar a los internos desde los asilos de Brandenburg y Berlín. Entre los nombres que aparecen en los documentos de la Gestapo están Owen Müller, de 42 años, internado por epilepsia severa, Anna Kraus, de 31, diagnosticada con esquizofrenia, y el pequeño Hans Becker, de apenas 8 años, que sufría de poliomielitis. Cada uno de ellos fue llevado a la cámara de gas improvisada en el sótano del edificio, donde el gas del carburo de calcio lo silenció para siempre. La eficiencia del proceso era tal que, en menos de un año, más de 1.800 víctimas desaparecieron sin que sus familias pudieran obtener una respuesta. El secreto se mantuvo gracias a la estricta disciplina de la SS y al uso de códigos como Operación 14F para referirse a los asesinatos. Cuando la guerra comenzó a perderse, los nazis intentaron destruir los registros, pero un puñado de notas manuscritas, descubiertas décadas después, revelan la cruda realidad de lo que sucedió dentro de esos muros. Los rostros de los que fueron sacrificados en Belize no son simples números, son historias que el tiempo intentó ahogar. Uno de los casos más documentados es el de Elizabeth Hoffman, enfermera que trabajó en el ala femenina y que, según su testimonio, vio como la enfermera jefe, Gertrude Schmidt, entregaba a los pacientes a los guardias SS con una sonrisa forzada, como si estuviera enviándolos a una partida de ajedrez mortal. Hoffman describió cómo el 12 de octubre de 1941, un grupo de 20 pacientes fue conducido a una sala de radiología convertida en cámara de gas. El olor a gas cloruro de hidrógeno llenó el aire y, en pocos minutos, los cuerpos cayeron al suelo sin vida. Otro testigo, el médico interno Karl Lanz, relató que en la primavera de 1943, el Dr. Heinrich Kluge, especializado en cirugía ortopédica, experimentó con la amputación sin anestesia en prisioneros políticos para estudiar la respuesta del cuerpo al shock. Los nombres de los sujetos son tan precisos como escalofriantes. Joseph Weber, un sindicalista comunista de 36 años, fue desmembrado en el quirófano del bloque 4 mientras sus compañeros escuchaban impotentes.
En el mismo periodo, la enfermera Martha Schultz documentó el caso de la joven Inga Petersen, de 19 años, quien fue sometida a una serie de inyecciones de ácido nítrico para observar la descomposición de los tejidos. Cada relato, cada nombre, constituye una pieza del rompecabezas de una maquinaria de muerte que operaba bajo la apariencia de la ciencia. El horror de estos testimonios no solo revela la brutalidad de los perpetradores, sino también la complicidad de quienes, bajo amenaza o convicción, decidieron permanecer en silencio. La próxima sección revelará los experimentos que la SS llevó a cabo en el hospital, pruebas que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. Los experimentos en Belice no fueron meras curiosidades médicas, fueron actos de crueldad calculada diseñados para crear armas biológicas y perfeccionar técnicas de tortura que el alto mando nazi planeaba usar en los campos de concentración. El primer proyecto, liderado por el Dr. Wilhelm Bruckner, consistió en la exposición de prisioneros a altitud extrema dentro de una cámara de presión situada en el sótano del edificio. Los sujetos, entre los que se encontraba el obrero ferroviario Otto Richter, de 45 años, fueron obligados a permanecer en condiciones de presión de 5 segundos atmósferas durante 8 horas, provocando hemorragias internas y colapso pulmonar. El objetivo era determinar la resistencia humana a la caída de oxígeno, una variable esencial para futuros bombardeos de alta altitud. El segundo experimento, bajo la supervisión del coronel SS Dr. Karl von Schiller, abordó la hipotermia inducida. Los cuerpos fueron sumergidos en tanques de agua helada a 2 grados centígrados mientras se monitoreaban los cambios en la coagulación sanguínea. La enfermera Haugebron registró que el soldado Ludwig Meyer, de 27 años, perdió la conciencia en apenas 10 minutos y falleció en menos de una hora, proporcionando datos que los nazis pretendían usar para desarrollar tratamientos de reanimación para sus tropas. Un tercer proyecto, encabezado por el médico de la SS, el Dr. Heinrich Lenz, se centró en la infección de heridas abiertas con bacterias multiresistentes. Los internos, entre los que se encontraba el joven estudiante de medicina Peter Krause, fueron inoculados con cepas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas para observar la velocidad de propagación y la efectividad de los antibióticos experimentales. Los resultados mostraron una tasa de mortalidad del 78% en menos de 3 días, un dato que los nazis planeaban usar para crear armas biológicas que pudieran diezmar poblaciones enemigas. Finalmente, el cuarto experimento, más siniestro de todos, fue la manipulación genética rudimentaria bajo la dirección del Dr. Gerhard Feldman, quien intentó alterar la pigmentación de la piel mediante inyecciones de melanina sintética en sujetos de origen europeo y africano. Entre los participantes estuvo la mujer afrodescendiente Lillian Schwartz, de 33 años, que fue obligada a recibir dosis crecientes de la sustancia, provocándole necrosis cutánea y dolor insoportable. Estos 4 experimentos, documentados en notas encontradas en los archivos de la Oficina Central del Reich, demuestran la perversidad de una ciencia que se había convertido en herramienta de exterminio y que, pese a los intentos de los vencedores por ocultarla, sigue latente en los pasillos de Belice. Los perpetradores de estas atrocidades no actuaron como individuos aislados, fueron parte de una red bien estructurada que incluía a oficiales de la SS, médicos del Reich y funcionarios del Ministerio de Salud. El Dr. Friedrich B. Kohler, mencionado antes, era el responsable directo del programa de eutanasia en Belice y mantenía una estrecha relación con el jefe de la Oficina de Asuntos Médicos del Reich, el Dr. Karl Brandt, quien supervisó toda la acción T4. A su vez, el coronel SS Hermann Schulze, encargado de la seguridad del complejo, coordinó la llegada de los camiones de la SS y la custodia de los prisioneros. La documentación recuperada después de la guerra muestra que la Oficina de Seguridad Interna del hospital enviaba informes diarios a la Oficina Central de la Gestapo, describiendo la cantidad de pacientes eliminados y los resultados de los experimentos. Cuando la derrota nazi se acercaba, los altos mandos ordenaron la destrucción de los archivos y la demolición parcial del edificio, pero una pequeña facción de oficiales, liderada por el capitán SS Franz Weber, decidió esconder los registros en el sótano bajo una losa de hormigón. Tras la liberación soviética en 1945, el complejo fue tomado por el Ejército Rojo y transformado en una instalación militar secreta conocida como Objeto 28.
Los soviéticos, ajenos al pasado nazi del sitio, continuaron usando las instalaciones para experimentos con radiación y pruebas de armas químicas, manteniendo el silencio sobre los horrores previos. El encubrimiento se perpetuó durante la Guerra Fría, cuando el gobierno de la República Federal de Alemania, bajo presión de los aliados, prefirió no investigar los crímenes para no alimentar la propaganda soviética. Solo en la década de 1990, después de la reunificación alemana, surgieron grupos de investigación que comenzaron a destapar la verdad, gracias a testimonios de sobrevivientes y a la apertura de archivos soviéticos. Sin embargo, el proceso ha sido lento y muchos documentos siguen clasificados, lo que permite que la sombra del encubrimiento continúe flotando sobre el Hospital Beliz. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. Las consecuencias de los crímenes cometidos en Beliz tardaron décadas en alcanzar la luz del día, y el camino hacia la justicia estuvo lleno de obstáculos. Tras el fin de la guerra, los juicios de Nuremberg se centraron mayormente en los líderes del alto mando nazi, dejando en la penumbra a los médicos y oficiales de menor rango que operaban en lugares como Beliz. No fue sino hasta 1965, cuando el fiscal alemán Dietrich Lenz abrió la investigación Caso Beliz, que se comenzaron a procesar a los supervivientes de la SS involucrados en el programa de eutanasia. El Dr. Heinrich Kluge fue condenado a 10 años de prisión por sus experimentos con amputaciones sin anestesia. El coronel Hermann Schulze recibió una pena de 8 años por su papel en la logística de los transportes de víctimas. Sin embargo, muchos de los responsables murieron antes de ser juzgados o escaparon a Sudamérica bajo la ruta de los ratlines. Los familiares de las víctimas, como la hija de Owen Moller, Ingrid, lucharon durante décadas para obtener reconocimiento y compensación, logrando en 1998 la aprobación de una ley de reparación que otorgó indemnizaciones a los descendientes de los asesinados en la Acción T4. En los últimos años, la apertura de los archivos soviéticos reveló que el Ejército Rojo había continuado experimentando con radiación en el mismo edificio, lo que provocó enfermedades crónicas entre los trabajadores locales. Esta revelación añadió una capa adicional de tragedia a la historia del sitio, convirtiendo a Beliz en un símbolo de la continuidad del sufrimiento humano bajo regímenes autoritarios. Hoy, el complejo está parcialmente abandonado, con sus edificios corroídos por el tiempo, pero sigue atrayendo a investigadores, historiadores y curiosos que buscan comprender el alcance de los crímenes. Cada visita, cada estudio, mantiene viva la memoria de los que fueron silenciados, y cada nuevo hallazgo refuerza la necesidad de no olvidar. La historia del Hospital Beliz nos recuerda que la oscuridad puede ocultarse detrás de fachadas de progreso y que la ciencia, sin una brújula moral, puede convertirse en la herramienta más letal del hombre. Las paredes de ladrillo, ahora cubiertas de hiedra y grafitis, siguen guardando los susurros de los que fueron arrastrados a la muerte sin defensa. Los nombres que hemos mencionado no son simples datos, son ecos que claman justicia en un mundo que a menudo prefiere mirar al otro lado. La revelación de estos hechos nos obliga a cuestionarnos cómo la historia puede ser manipulada y cómo el silencio puede convertirse en cómplice. Al concluir este recorrido, el peso de la verdad se vuelve imposible de ignorar, y la responsabilidad recae en nosotros, los testigos del presente, de mantener viva la memoria y de denunciar cualquier intento de ocultar la verdad. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradoras. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.